Dukin Altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Hemos visto a Bergoglio blasfemar y decir herejías constantes contra la Virgen María, por supuesto. Lo hemos visto blasfemar y decir herejías contra Dios Padre, Dios Hijo. Le faltaba el Espíritu Santo, la última barbaridad de Jorge Mario Bergoglio. Es decir, en este pasado miércoles, no hace nada, que la Iglesia no sabía ni estaba segura de que el Espíritu Santo fuera Dios, hasta que una experiencia lo confirmó. Bueno, son barbaridades, tonterías, innovaciones, estupideces de Jorge Mario Bergoglio, siempre dichas con ánimo de agradar, no sabemos a quién, pero evidentemente siempre dichas a conciencia de que se trata de una herejía, una apostasía, una blasfemia, una barbaridad. En su papel de superpapa Francisco, el apóstata Jorge Mario Bergoglio soltó una cantidad de tonterías teológicas ingente en la audiencia del pasado miércoles, como suele hacer, como parte de eso que llama catequesis, eso que es la catequesis del demonio, evidentemente. Pero estas tonterías, pues, moverían la risa si no fuera por la gravedad de los asuntos a los que atañen, ¿no? El corazón de la doctrina, de la tradición, del magisterio, de las Sagradas Escrituras. Le dio por reflexionar sobre el Espíritu Santo a este Pascuato, y el falso Papa aprovechó la oportunidad para enseñar una idea blasfema, tremenda a sus oyentes. Escuchen, porque les voy a leer muy brevemente unas palabras de Jorge Mario Bergoglio el pasado miércoles. Dicen así: en los 3 primeros siglos, la Iglesia no sintió la necesidad de dar una formulación explícita de su fe en el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el credo más antiguo de la Iglesia, el llamado símbolo de los apóstoles, después de proclamar creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació, murió, descendió a los infiernos, resucitó entre los muertos y subió a los cielos, añade, creo en el Espíritu Santo y nada más, sin ninguna especificación. Pero fue la herejía la que impulsó a la Iglesia a definir esta fe. Cuando este proceso comenzó, fue precisamente la experiencia que tuvo de la acción santificadora y divinizadora del Espíritu Santo la que llevó a la Iglesia a la certeza de la plena divinidad del Espíritu Santo. Esto ocurrió en el Concilio Ecuménico de Constantinopla en el año 381, que definió la divinidad del Espíritu Santo. Bien, estas palabras son del antipapa Bergoglio en esa audiencia general del pasado 16 de octubre, como les digo. Eh, Son muchas barbaridades teológicas las que aquí ha dicho, pero especialmente de este texto que les he leído, yo me quedaría con lo de: fue precisamente la experiencia que tuvo de la acción santificadora y divinizadora del Espíritu Santo la que llevó a la Iglesia a la certeza de la plena divinidad del Espíritu Santo. Es decir, mis hermanos, por si a alguien no le ha quedado clara. En este párrafo, Jorge Mario Bergoglio nada más y nada menos dice, afirma, ustedes pueden buscarlo, leerlo y someterlo a reflexión, que la Iglesia Católica no estuvo segura de que el Espíritu Santo fuera verdaderamente Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, durante más de 300 años, desde el inicio de la Iglesia. Que la Iglesia únicamente recibe la certeza de que el Espíritu Santo es Dios en el siglo IV, y que la Iglesia recibe esta certeza solo por experiencia a posteriori y, por tanto, ojo, porque aquí está lo grave, no desde el depósito de la fe transmitido por los apóstoles. Queridos hermanos, decir que la Iglesia Católica no estaba segura durante los primeros 300 años de si el Espíritu Santo era divino y la tercera persona de la Santísima Trinidad, significa, ojo, porque esto lo ha dicho un supuesto papa, significa decir que los apóstoles no enseñaron y no transmitieron explícitamente uno de los dogmas más importantes de la Iglesia, un dogma tan fundamental y tan esencial que uno no podría ni puede salvarse
sin un acatamiento, conocimiento explícito de él. Es un misterio de fe necesario. El misterio de la Trinidad, el misterio de la Encarnación, es un misterio de fe que es necesario explicar. La Trinidad de las personas en la unidad de la esencia divina está establecida por la tradición perpetua y genuina de la Iglesia antes del Concilio de Nicea. La supuesta incertidumbre de 300 años que ahora innova Bergoglio, se inventa, que la Iglesia estuvo 300 años sin conocer al Espíritu Santo, queda muy refutada con la misma Sagrada Escritura. Si este hombre la leyera, la conociera, o no la destrozara a propósito. Váyanse ustedes a Juan 14:16, allí se habla del Espíritu Santo y la Biblia lo coloca en la comunidad de vida con el Padre y con el Hijo. La plenitud y la perfección de la obra de Cristo se le atribuyen de un modo claramente divino. El Espíritu Santo procede del Padre, Juan 15:26, y del Hijo recibe el conocimiento por una procesión eterna, 16, versículo 13, será enviado por el Padre a petición del Hijo y por el Hijo mismo cuando ya haya sido glorificado y permanecerá eternamente con los apóstoles, 14, versículo 16, es el Espíritu de la verdad que os enseñará todas las cosas, 14, 17 a 26, incluso aquellas, dice la Biblia, que los apóstoles no pueden soportar ahora, 16, versículo 12. Y tantos otros lugares donde queda claro y patente que el Espíritu Santo entra dentro del depósito de fe apostólica, ya explícitamente dejado claro por los apóstoles, los evangelistas y las primeras comunidades cristianas en tiempo terrenal de Cristo. La acción del Espíritu Santo en la vida espiritual es completamente divina. La vida divina del hombre es fruto del Espíritu. Romanos, lo digo por lo del siglo IV, que es cuando, según Bergoglio, se dio cuenta la Iglesia de que había por ahí un Espíritu Santo divino. Romanos 8:11. Por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Gálatas 5 del 19 al 23. Estamos en Cristo e hijos de Dios por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. En Éfeso del 1, capítulo 1, del 13 al 15. Todo lo que sucede en Cristo sucede también en el Espíritu, la justificación, la santificación, el sellamiento, y de todo esto se habla en la Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 16, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, etcétera, etcétera, y muchos más lugares donde se habla de los carismas que distribuye el Espíritu Santo, etcétera. Mirad, hay tal evidencia bíblica adicional a la que yo acabo de nombrar sobre la divinidad del Espíritu Santo desde el inicio de la Iglesia Católica y en la tradición apostólica que les abrumaría. Yo creo que estas porciones citadas son suficientes para el propósito que les traigo, y es el de decirles una vez más que Jorge Mario Bergoglio miente, tergiversa, en el mejor de los casos se equivoca como un bachiller imberbe siendo el supuesto papa de la Iglesia Católica. Y miren, por cierto, el mismo San Atanasio, a quien Bergoglio se atreve a nombrar en esta supuesta catequesis, refuta también esta absurda idea bergogliana de una iglesia insegura de su Dios, que no sabe que el Espíritu Santo es parte de la Santísima Trinidad, de todo esto que le encanta a Bergoglio. No conocían, no sabían, realmente
nadie sabe, nadie conoce, viví, deja vivir, y demás tonterías y estupideces. En una de sus cartas, San Atanasio, cuando le escribe al monje Serapión, él testifica que la doctrina de la Santísima Trinidad y por tanto la divinidad del Espíritu Santo fue predicada y creída por la Iglesia desde el mismo principio. Y a tal efecto, déjenme leerles este párrafo. Consideremos, pues, esta tradición desde el principio, la doctrina y la fe de la Iglesia Católica que el Señor transmitió, los apóstoles predicaron y los padres conservaron. Por tanto, la santa y perfecta Trinidad es lo que se reconoce en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como les digo, San Atanasio, primera epístola a Serapión en el número 28. La barbaridad de Bergoglio recuerda pues a lo que todos estos pájaros rezuman, al modernismo, a todos estos supuestos teólogos o historiadores del dogma de la escuela liberal que sostienen que antes del concilio de Nicea no había en la Iglesia nada sobre la Trinidad, ¿no? Esto no estaba definido, no existía, nadie lo conocía. Dirán los que defiendan a Bergoglio, no, no, Francisco no dice que la divinidad del Espíritu Santo se inventó en el siglo IV. Lo que dice es que la Iglesia no estaba segura de si el Espíritu Santo era verdaderamente Dios hasta entonces. Es el veneno de Bergoglio, ¿no? Como cuando dice, no, María, ella no sabía porque ella era una muchachita, es tu hermana, tu mamá, tu prima, tu... Esto implicaría precisamente eso, que no habría una doctrina definida y fija en la Iglesia sobre la Trinidad en los primeros cientos de años. Es algo realmente abrumador, tremendo, escuchar a este hombre. Cuanto más abrumador es descubrir que da igual, porque los millones y millones de cardenales, obispos, sacerdotes y fieles que están con él seguirán hasta el averno si Dios no lo remedia. La doctrina de la fe nos ha sido transmitida por los apóstoles, hermanos, a través de los padres, siempre con el mismo sentido y siempre con el mismo propósito. Por lo tanto, estas interpretaciones erróneas y heréticas de que los dogmas evolucionan y cambian y se perciben de una manera o de otra según el tiempo y de que en el siglo IV empezamos a percibirlo porque hasta el siglo... Rechazar profundamente esta interpretación herética, blasfema y apóstata. Es imposible que la Iglesia haya recibido revelación adicional después de que San Juan muriera en la isla de Patmos alrededor del año 100 después de Cristo. Pero Bergoglio quiere que la Iglesia reciba revelación adicional a través de su experiencia, de caminar juntos. Esto es pura y llana revolución modernista, queridos hermanos. Hasta el cielo no paramos. Santos o nada. Viva Cristo Rey.